Bien, hay muchas preguntas, muy interesantes. Siéntese. Hay muchas preguntas aquí interesantes, ya surgen inquietudes. La Iglesia Católica reconoce a la Iglesia Ortodoxa en cuanto a sus sacramentos, es decir, pueden consagrar. ¿Qué tan lejos está la unidad? Está la unidad. La Iglesia Católica reconoce a la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, la Ortodoxa la Iglesia. He dicho, ellos reconocen que los obispos católicos son sucesores de los apóstoles, como también nosotros reconocemos que los obispos de ellos son sucesores de los apóstoles. Aquí la única discusión, como he dicho yo, está en el primado de Pedro. El Santo Padre, la figura del Papa como el sucesor preeminente, como lo era Pedro de los apóstoles, así lo es Pedro, el de Roma, con respecto a los demás. Sin embargo, en el siglo VII hay una carta en la que el canciller de Constantinopla ya escribía al Santo Padre como Papa. Al Papa, se refería al Papa. Tal, o sea que en ese sentido fue después del cisma cuando hubo una triste división que no debió haber sido, pero sin embargo los sacramentos y todo es válido. Si usted está en un lugar en Estados Unidos, en un lugar en Europa donde no hay iglesia católica cerca por ahí, hay una iglesia ortodoxa, participe, comulgue. Quizá haya cosas diferentes, pero comulgue, porque es válido el sacramento. No hay ningún problema con esto. Incluso yo invitaba muchas veces a un ortodoxo a celebrar, como cuando era rector invitaba a un rector, pero eso ya hablaremos después, porque a un sacerdote que celebraba según el rito ortodoxo. Y entonces, pero él explicaba cómo eran las cosas, se casaban, no se casaban algunos, no sé qué. Eso vamos a explicar después en el celibato, qué interesante. Cómo le cogieron miedo los seminaristas nuestros a todas las explicaciones, porque uno se cree que es dura la disciplina en la Iglesia Católica. Pero allá van a ver cuando hablemos del celibato y de estas cosas. Después, ¿dónde se puede encontrar documentos sobre el movimiento de Pedro y Pablo hacia Roma? En libros de historia de la Iglesia. Yo ahí no puedo ahora tener, no lo tengo en mente, el día que no soy una enciclopedia ambulante, pero supongo que en los libros de historia de la Iglesia, el movimiento de Pedro y la muerte de Pedro, la muerte de Pablo, todo esto, bueno, Pablo, el movimiento de Pablo sí, porque ese está en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero en el movimiento de Pedro también ese está en la historia de la Iglesia. Eso tendría que buscar con más detenimiento. Lamento no tener aquí en la cabeza cuál de los libros de la Iglesia podría explicarlo mejor. Los hermanos separados sustentan que Dios le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero que según ellos la roca de la que habla es Jesús mismo y que Pedro escribe cartas donde dice que Jesús es la roca. ¿Puede aclararnos esto? Bien, hay que leer un poco mejor. El texto dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice sobre mí. Jesús es la roca, ciertamente. Pero Jesús llama a Pedro roca, vicario de la roca. Él es la roca porque él es vicario de Cristo. Y le llama roca y dice, y después de decirle, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, y a ti le está hablando a él. Todo esto no se puede decir ahora de repente que no, la roca soy yo, pero a ti te daré la llave del reino de los cielos. Es impensable en ese texto suponer esto. Lo que los protestantes hablan se apoya mucho en lo que dijeron los ortodoxos, de que dice sobre esta piedra edificaré la iglesia, sobre la confesión de Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es también lo que se apoya en ellos. Sin embargo, no es lo que el texto apunta de manera, cuando uno hace un estudio real, no es esto sobre lo que apunta el texto realmente. Escuché una vez decir a un pastor que los muertos están dormidos hasta que ocurra la resurrección y juicio final. Por lo tanto, no hay que orar por ellos, pues eso no va a variar lo que le va a tocar, ya sea salvación o condenación. Eso hablaremos después. Este tema lo dejo porque viene por ahí. Pospuesto ese. ¿En qué momento y por qué se muda la Santa Sede a Francia? Sí, es cierto. Hubo un movimiento por un tiempo del 1309 al 1377 en donde el papado se ejerció desde Aviñón.
en Francia. Pasó que Clemente V fue elegido papa en el año 1309 cuando estaba viviendo viviendo en Aviñón. Y él mandó las oficinas para allá por un tiempo. Sin embargo, misteriosamente, él movió toda la curia, se comenzó a mover para Aviñón, en el sur de Francia, en el castillo de él. Hay un vino que ustedes me imagino que le habrán oído hablar, Châteauneuf-du-Pape, el castillo nuevo del Papa. Ese es el lugar de la región en donde estuvo el papado por un tiempo, estuvo allí en Aviñón. ¿Y para qué se movió para allá? Es la pregunta que hace. ¿Por qué? Porque créanme que en la iglesia ha habido problemas siempre. En ese tiempo, Clemente sabía muy bien que había familias que eran las que manillaban quién era que iba a ser papa. Familias ricas en Roma. Entonces lo que hizo fue moverse a Roma, a Aviñón, por un tiempo. Y de 1309 a 1377 hubo como 6 papas, todos estuvieron ejerciendo el papado desde Aviñón. Surgió un problema en el 1373, cuando surgió un antipapa en Roma, uno que se llamó el mismo papa, y se le llama antipapa. Antipapa se llama, hubo varios antipapas, gente que se autoproclamó, yo soy el papa ahora. Usted no es papa porque el sucesor tiene que ser elegido entre los apóstoles, y uno que se autoproclame papa y que no es papa se le llama antipapa. Surgió en el 1373 un antipapa, Clemente VII se autodenominó él. Después hubo un Clemente VII de verdad, pero este no fue considerado. Hay la lista de los antipapas, busque eso en la historia de la iglesia. Entonces en el 1377 el Papa Gregorio XI, viendo eso, que al haberse movido a Aviñón estaban surgiendo gente que se proclamaba papa, volvió otra vez hacia Roma en el 1377. Gregorio XI murió en el 1378, al año siguiente, y después la línea continuó. La curia, movida otra vez a Roma, continuó. Hubo un momento que se llamó el cautiverio de Aviñón, donde durante un tiempo, fue una movida que hicieron necesaria y esa fue la causa principal. No sé si satisface la pregunta a la persona que la hizo. Usted habla de revelación progresiva, pero el catecismo y algunos santos dicen que la revelación ya está completa. Lo que no está es explícita. Pero por lo tanto, he leído a teólogos hablar de que la creación es parte de la revelación y de que se va a manifestar esa revelación a través de los signos de los tiempos. Por favor, aclarar el concepto. Créanme que la pregunta no está muy clara, porque la revelación sigue siendo progresiva cuando hay una promulgación de un dogma donde se habla de la asunción de María. Sigue habiendo revelación. El dogma sigue siendo revelación, la revelación sigue siendo progresiva. No todo está revelado, se nos va a ir revelando la verdad poco a poco. O sea que en la revelación progresiva hay 2 dimensiones a nivel bíblico, que me parece que quien oyó eso, pero no es el catecismo que habla de esto, habla de que también en la Biblia hay una revelación progresiva, por ejemplo en el conocimiento de la resurrección de los muertos y de otras cosas, pero también está la revelación progresiva de la tradición oral, que sigue todavía, continúa todavía. No solamente explicitando, sino definiendo doctrina, como lo sigue haciendo todavía en el día de hoy. Referente a la promesa de Jesús sobre yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿qué nos dice sobre la profecía que habla de que habrá un antipapa? Y ya he dicho que ha habido varios antipapas. Me atemoriza un poco esto, temo mucho la confusión. Quizá no está hablando de la profecía de los antipapas, confundiendo el término antipapa con anticristo o con un papa que se llamará Pedro, que entonces será el último de los papas. Y estas son profecías que eso pretenden hacer, asustar, dejar perturbada. Hay profecías de este tipo que lo que menos hay que hacer es ponerse a seguirla. Hay gente que le encanta decir que el mundo se va a acabar, que va a venir algo, que viene aquí.
La película 2012 fue un lío, la película no sé qué cosa, cada película de esas y cada expresión y hubo ese señor que dijo que se acabó el mundo, hace poco hubo uno que decía que se acabó el mundo, después que se equivocó, que no, que fueron los cálculos. Tenemos siglos y siglos y siglos diciendo que el mundo se va a acabar. Y el mundo se va a acabar cuando Dios diga. Y si Dios dice, no te preocupes. Porque si Dios dice que tiene que acabarse el mundo, Dios sabe. Pero mientras se hable y no sea Dios quien lo dice, no te preocupes. Hazle más caso a Dios de lo que digan por ahí. ¿Qué debemos tener claro o aclarar con la persona si decidimos tener amistad con alguien que no es católico? No, la amistad con alguien que sea católico tiene que definirse el respeto, la capacidad de diálogo y de respeto. O sea, no es un pecado, no hay que evadir a los hermanos separados. Lo que tenemos es que tener bien clara nuestra fe y tenemos que exigir, tenemos el derecho a que se nos respete la fe y que cuando alguien no es capaz de respetar mi fe, pero no solamente mi fe, cuando no es capaz de respetar a mis hijos, a mi esposa, a mí o a lo que sea, tampoco. Y sobre todo la fe, que es algo muy importante en mí, si tengo fe, cuando no hay respeto, ¿cómo puede haber amistad? Entonces por eso lo primero que tiene que haber es un respeto mutuo. Usted no puede, claro que si en el diálogo después la persona quiere ir a la iglesia católica, bien, no hay ningún problema. Pero no hay que tratar de evitar el proselitismo y de la condenación y el juicio a las personas, porque eso no es a lo que vino Jesús, ni los testigos de Cristo auténticos es lo que verdaderamente hacen. ¿Podría traer confusión leer libros o asistir a charlas de otra denominación? Absolutamente sí. Definitivamente sí. Sin duda. ¿Lo recomendaría? No. Para nada. Para nada, absolutamente. No, pero yo creo, yo estoy... No. No lo recomendaría absolutamente. De hecho, cuando oigo que alguien hace eso, me entristece enormemente. Una vez una persona muy católica, que sigue siendo católica y que seguirá siendo católica, me dice que para aprender a predicar, él va a una iglesia tal porque ahí predica, entonces él está aprendiendo ahí a predicar. Vaya. O sea, me entristece su concepto y sobre todo la sensación de pensar que nosotros somos menos, que tenemos menos, cuando tenemos el tesoro, el patrimonio espiritual de la iglesia como el que es. Y después escuchar música de compositores cristianos, incluso orar con ella o cantarla en nuestras iglesias, ¿es problemático? Es problemático. Es bastante problemático. Primero se está promoviendo un negocio, porque está vendiendo sus discos, primero que nada. Ir a sus conciertos es sostener económicamente los ministerios. Ciertamente me maravilla que yo use la canción de alguien que no cree en la Eucaristía para cantar en la Eucaristía. Es un poco complicado, problemático. Las letras a veces hay que jugar con ellas. Pero yo soy uno que no me gusta. Cuando yo digo, no, que Adrián, ¿cómo es? Jesús Adrián, Marcos Witt, que son canciones tan bonitas. Serán bonitas, muy bien. Serán bonitas, todas esas canciones. Pero son canciones que, bueno, me pasa a mí mucho, también me da mucha dificultad cuando en la catedral tuve que aguantar yo a un tenor que le cantó en el Te Deum a la Eucaristía, pero ese tenor no es católico, no cree en la Eucaristía, y cantó el Panis Angelico. Yo estaba oyendo eso, la voz excelente, pero la contradicción es absoluta. Porque él es un artista y estuvo en un acto religioso cantándole al Señor. Y bueno, quizá a algunos le habrá ayudado, pero a mí francamente me causó problemas porque aquí estamos separando lo que es el contenido de la forma y el fondo. Y en la liturgia, en la liturgia, la forma y el fondo no van separados. Tienen que ir juntos. Ciertamente hay canciones protestantes bonitas y algunas que podrían, pero el problema aquí es el abuso y sobre todo que
el pretender y el rebajar el valor de muchos cantantes y muchos ministerios católicos muy hermosos, ante los cuales nosotros, por alguien que tiene más tecnología o que se mercadea mejor, nosotros no somos capaces de valorar las hermosísimas canciones que hay en el mundo católico. Así que aquí hay cantantes, no nos aqueroseemos, como dicen, no echemos por tierra tanta cosa bella que hay en la iglesia. Así que pidamos al Señor mucha luz. Con el mundo protestante hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente buena, pero no todos están buscando el diálogo. Amigos de ellos, muy bien, mientras haya el respeto. Ya casarse, ya quisiera entender yo. Yo no me imagino. Hay que respetarlo y la iglesia consciente a que si alguien quiere casarse con un protestante, que se haga con un rito de matrimonio mixto. Pero yo quiero entender, ¿cómo yo podría casarme con alguien que en lo más importante, en lo esencial, en lo que más toca la fibra de mi corazón, somos personas completamente diferentes? Quisiera entender francamente eso. Pero bueno, eso ya no es parte de, eso es una opinión personal. Después el amor es una enfermedad que daña la cabeza y que hace que todo se vea bonito, aunque después se pierda esa bonitura. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Regresamos con ¿Cuál es la verdad? Bien, Santo Padre, su santidad, el Papa. Benedicto es el número 265 de la historia. Esta continuidad, ya hemos dicho que le dio primacía Ignacio de Antioquía cuando le llamó el primado, ya desde el principio del año 70. El Papa Marcelino mandó al obispo Severo a que en la tumba de San Calixto, fue papa del murió en el 222, mártir. Las catacumbas de San Calixto toman el nombre porque él fue el primero que ocupó ese lugar. San Calixto le mandó a poner una inscripción y le mandó a poner la palabra papa. Papa, que significa padre, significa papá. Se le llamaba papa a los obispos en un inicio, a todos los padres. Papa es papá. Y usted le dice padre a los sacerdotes. Hay una paternidad espiritual. No es lo mismo que llamar padre celestial. Jesús dice, no le llamen a nadie padre, padre en mayúscula, padre del cielo, porque el padre del cielo es uno solo. Pero eso no quiere decir que a su papá usted no le puede llamar padre, ni que al sacerdote usted no le puede llamar padre. Eso es un fundamentalismo barato que no permite. Y papa es un término italiano, es decir, papá, es un término que yo hablé que la Cancillería de Constantinopla se dirigió a Roma en el siglo VIII diciendo ya papa al obispo de Roma. El título significa una veneración, la veneración que produce la Santa Sede. Señores, ustedes han visto, no sé cuántos cónclaves ustedes han visto. Los jóvenes han visto uno solo seguramente, porque nuestro Papa Juan Pablo II duró mucho. Pero ustedes vieron el mundo entero en vilo cuando había un cónclave. ¿Cuál va a ser el Papa? Hasta los ateos, todo el mundo estaba ahí. O sea, el cónclave es algo que atrae la atención del mundo entero, misteriosamente. El mundo entero está atento a una chimeneita. Impresionante. Porque genera una veneración. Porque aún el que le cuesta trabajo pensar sabe muy bien que allí está el que se presume que es el sucesor de los apóstoles. Ahí está la tumba de Pedro. Es allí que se hace. Esa línea de continuidad inspira un gran respeto. Por eso nadie dura ni de la veneración ni nada de esta persona. Y el hecho de que se hayan canonizado 81 papas de los 264, porque no podemos matar al vivo, o sea, van 264 muertos hasta Juan Pablo II, ha generado 81 canonizaciones y 11 beatificaciones.
O sea, 92 de los 264, significa que esa sede produce algún tipo de santidad, aunque haya rebalones en algunas etapas de la historia. Significa que el papado es un espacio de santidad y santificación. El santo no es el ministro, es la sede. Santo Padre significa el ministerio santo que usted tiene. Hay que distinguir muy claramente de la santidad del ministerio, porque de esa manera uno entonces puede entender que sí, el lugar es, la sede es tan santa que produce 92 personas en los altares de 264. Significa que es un lugar de veneración, es un lugar importante, es un lugar desde donde las personas ejercen de manera muy particular una fuerza del Espíritu Santo y una vida de santidad, independientemente de que no los haya habido. Tiene autoridad el dogma. El dogma es una verdad contenida en la tradición oral o escrita que se proclama por el magisterio de la iglesia, que no se basa solamente en la Biblia. Tradición oral y tradición escrita. Los dogmas cristológicos surgieron ante las herejías. Hubo herejías diversas en la historia. Las primeras fueron contra Cristo. Una que decía que Cristo era menor que el Padre, sino que era como un gran hombre y Dios lo adoptó y lo hizo Dios. Pero es un Dios inferior al Padre, arrianismo. No voy a ponerme a decir los nombres, pero hubo una que dijo que Dios vino, pero Él siempre fue Dios, apariencia de Dios, nos allantó que parecía hombre, pero nunca fue hombre, sino que se fue otra vez y siempre fue Dios. Y así hubo muchas otras herejías de la persona de Cristo que fueron definiéndose poco a poco los dogmas cristológicos que están contenidos en el credo niceno-constantinopolitano. Creo, Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que con el Padre y el Hijo, todo esto, todas estas expresiones son el resumen de lo que son los dogmas de lo que creemos que es Cristo Jesús. La iglesia ha tenido que enfrentar herejías, porque las personas tienden a inventar. Óigame, hasta de un evento. Usted va a un choque y usted le pregunta a 5 gente y pareciera que fuera un choque diferente. Así que la capacidad de inventiva es tremenda. Entonces las verdades reveladas tienen que ser definidas. Y los dogmas cristológicos, así como los mariológicos, fueron definiendo un asunto, las herejías. Otra cosa es la nota triste y oscura de cómo algunas veces se combatieron. Porque ciertamente no hay que mandar a la hoguera a nadie por eso, ni torturarlo para que diga que no, ni nada por el estilo. Sabemos que hay notas negras en la historia de la iglesia, como hay notas negras en la historia de cada uno de los seres humanos. Por más limpio y capacitado para acusar a la iglesia que se sienta. Nuestra historia está llena de este tipo de claroscuros que tenemos que aprender a dejar vivir. Esa es la iglesia, ese es el camino. Por eso, esa es la belleza de nuestra iglesia. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Regresamos con ¿Cuál es la verdad? Vamos ahora a hablar de otro tema importante, los sacramentos. Este para mí es otro de las grandes perlas de la iglesia, los sacramentos. Fundamentalmente hay tres sacramentos muy atacados. Casi todos tienen que ver con lo sagrado. Es que, señores, perdónenme, no quiero ser irreverente, pero ¿cómo puede hablarse de carácter sagrado? Lo que tenía el mundo judío, de que dedicaban el templo
y de que cuando lo habían profanado le hacían la fiesta de la dedicación del templo de Yom Kippur y cosas por el estilo, que la iglesia también hace, dedica templos a Dios. ¿Y cómo puede haber carácter sagrado cuando la iglesia está en un auditorio de una universidad o cuando está en el segundo piso de un edificio de negocios? ¿Cómo puede haber cuando está en el palacio deportivo, un palacio deportivo? ¿Qué carácter de sagrado puede tener? Ahí lo que hay es predicación, búsqueda de adhesión de miembros, pero no el carácter sagrado que tiene y la iglesia como tal. Es lo sagrado del ministerio. Lo sagrado son la Eucaristía, la confesión y el orden sacerdotal. Son 3 sacramentos que tienen que ver con la necesidad de que haya una consagración para que existan. Cuando no hay ese sentido de consagración, que desaparezcan los 3 no tienen ningún sentido. Porque no tiene sentido si no es sagrado. Si usted de repente, cualquiera de los laicos de repente se constituye sacerdote, por más que se lo crea, y aquí celebra, se pone aquí en la misa, y él se pone a celebrar la misa con pan y con vino, por más que él sea mitómano, va a tener la conciencia de que él no es una persona consagrada para esto. Por buena que sea, por santa que sea, por piadosa que sea, no está el carácter de la consagración. Por tanto, ese es el punto importante sobre el cual hay dificultades, sobre el carácter de lo sagrado, de la res sacra. Un sacramento viene exactamente de esto, res sacra, una cosa sagrada, algo sagrado. Se define el sacramento como un signo eficaz de la gracia de Cristo, instituida por Él y confiado a la iglesia. Los sacramentos los instituye Cristo y los confía a la iglesia para ofrecer a los hombres vida eterna. Eso es un sacramento. Un sacramento es una cosa, un acto, una realidad sagrada. Sacramento también viene en el griego, equivale a la palabra misterio. Algo misterioso. Algo que ocurre misterioso, porque externamente usted ve una cosa, pero el misterio ocurre en lo sagrado que está haciéndose la acción, que produce que haya algo más que eso. Y por eso cuando hay pan y hay vino y se consagra, ahí hay más que eso. Ahí está el cuerpo y la sangre del Señor. Sacramentum significa misterio. Miren cómo en el sagrado, en el sacramento del matrimonio, hay el misterio, porque dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido. Ese neutro tiene un carácter de misterioso, de que para que ocurra tiene que Dios haber actuado misteriosamente uniendo. Lo que Dios no ha unido lo puede separar el hombre, pero lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso una causa de nulidad solamente puede definirse cuando se define que Dios no unió esa pareja. Eso es lo que Dios ha unido, no había ocurrido. Por lo tanto, no hay tal unidad. ¿Ven? Así que en los sacramentos está ese carácter sagrado que es necesario para que nosotros podamos recibir de Él de manera eficaz la gracia que produce. La Eucaristía es la estrella polar de la iglesia. ¿Cuál es la característica de la estrella polar que marca? El norte. La Eucaristía es el norte de la iglesia. Es innegable que Jesús instituyó un gesto con el pan y el vino. Tomó el pan, pronunció la acción de gracias y dijo. Y en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se nos describe de manera muy detallada: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, la nueva alianza. La descripción. Y también en 1 Corintios 11, San Pablo repite también el mismo gesto que él dice: yo también recibí esto. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. O sea, uno de los que no estaba allí también lo sigue haciendo. Lo que da el carácter de continuidad. Eso no se lo dijo solamente a los apóstoles. Eso se lo dijo a los apóstoles como una encomienda cuyos sucesores tendrían que continuar haciéndolo, como Pablo, que no habiendo estado allí, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, describe con detalle:
porque eso que recibí, eso le transmito, que el Señor en la última cena, y hace la narración eucarística. Pablo también continúa con ese sacramento. Los documentos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI hablan de la Eucaristía. Es bella la reunión de los cristianos. En la Eucaristía se cumple esto es mi cuerpo, expresado en San Juan 6. Capítulo 6 de Juan. En Juan no se narra el episodio eucarístico. No se narra la Eucaristía en la última cena. En el Evangelio de Juan hay un hermosísimo discurso del pan de vida. Va más allá todavía. Va explicando qué es la Eucaristía. Es un discurso que va increciendo explicando. La primera parte dice, el pan que Él dará es el que baja del cielo, no como el maná que comieron. Es un pan diferente, dice Juan. En el discurso va arreciando el discurso y va diciendo, el pan de vida es Jesús mismo y quien lo come tiene vida eterna. Y después va todavía mucho más allá, al final del discurso, en los versículos del 52 al 58 ya, dice, el pan que ustedes van a comer, ese que soy yo, es mi propio cuerpo y mi propia sangre. O sea, se hace bien específico para que nadie tenga dudas de que estamos hablando de un símbolo. No se está hablando de un símbolo, se está hablando de una realidad. Mucha gente dice, no, eso es el lenguaje figurado. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. No, la puerta, el camino son símbolos. Pero cuando habla del cuerpo de Cristo, estamos hablando de esto es mi cuerpo, no es el cuerpo, mi cuerpo, es mi sangre. Aquí es definido todo. No es un cuerpo en simbólico, eso es mi cuerpo, es mi sangre. Y no solamente esto, el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 va a expresarlo de una manera muy clara. El pan que yo les daré es mi propia carne. Ahí no hay símbolo. Ahí está explicando una realidad bien definida. La puerta es la puerta porque Jesús no es de madera. Jesús es, qué sé yo, otras cosas. Yo soy, ¿qué más? El camino. Jesús no es un camino, no se le puede pisar, literalmente. Pero Jesús sí se le puede comer. Y dice Jesús que cuando se come se tiene vida eterna. Eso no es un símbolo. Eso es una realidad. Y hay que explicarla de esta manera. Porque si no, aquí estamos hablando nosotros de que estamos confundiendo. Y además otra cosa. Si Jesús hubiese estado hablando de símbolo, acuérdense que el discurso del capítulo 6 de San Juan, cuando acabó en el versículo 58, quedaron escandalizados. O sea, yo me imagino todos los discípulos con la boca abierta. Y dijeron, es duro este lenguaje. Dijeron, tú estás hablando algo muy duro. Tú estás hablando de que te vamos a comer a ti. Él podría haber dicho, señores, es un símbolo. No relajen, no exageren. Estoy hablando simbólicamente. No es que van a comer mi carne, es un símbolo. No. Él arreció todavía. Si no la comen, no tienen vida. Y dice que muchos se fueron. Y se volteó a los suyos. También ustedes se quieren ir. O sea que esto es así. O sea, esto es así y punto. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos si eres tú que tienes palabras de vida? Lo que tú acabas de decir, amén. Es duro, pero es lo que es. Y aquí estamos dando a entender que la Eucaristía que Jesús ofrece, que el sacerdocio ofrece, sea un sacerdote ortodoxo o sea un sacerdote católico que celebre, eso que está ahí es realmente el cuerpo y la sangre real de Cristo Jesús en esa Eucaristía. Eso es una realidad. Entonces cuidado con jugar con el símbolo y la realidad, porque hay un pasaje muy importante que es la primera de Corintios 11:28, donde dice que quien come
el cuerpo del Señor indignamente, está comiendo su propia condenación. Yo recuerdo una discusión con un protestante, donde él me hablaba de que la Eucaristía era un símbolo, una realidad. No era una realidad, que era un símbolo. Esto es mi cuerpo, esto es como yo soy la puerta. Y yo le dije a él, entonces tú crees que lo que yo levanto, si yo creo que ahí está Cristo Jesús, yo creo que yo estoy cometiendo idolatría. Él dijo, sí, yo sinceramente creo que sí, que estás cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque eso es ¿qué? No, eso es solamente una imagen. Y si tú adoras eso, tú estás adorando una imagen. Y dije, la imagen no tiene poder. No, la imagen no es nada. Los ídolos no son nada, dijo él. Ajá. Y ahí comencé yo, entonces le dije, vamos a ver, ¿tú crees que los ídolos no tienen poder? No. Entonces vamos a abrir el capítulo 11 de la carta de los Corintios, del versículo 27 al 28, y le dije, vamos a leer. Eso que acabo de leer yo, no se preocupen. Yo le dije, quien come indignamente el cuerpo y la sangre del Señor es reo de muerte, de condenación. Pregunta que te hago, si la Eucaristía es solo un símbolo, ¿cómo el símbolo tiene el poder para producir en mí condenación si el ídolo no es nada? Se quedó. Eso es interesante, ese punto. Yo dije, no, eso no es interesante, eso es esencial. No es así interesante nada más. No me venga con eso de que suena bonito. Eso se llama evadir. Eso es interesante. No es vamos para acá. Eso es esencial. Para no cansar el cuento, esa persona en este momento en Texas comulga frecuentemente, diariamente. Es un católico ya y cree en la Eucaristía. Porque cree, después de haber dado a entender que si tiene poder para condenarme, tiene poder para darme vida también, si lo como dignamente. Y lo está haciendo dignamente. Entonces, no es un símbolo solamente, es una realidad. Hay fenómenos eucarísticos también muy interesantes, que ustedes me imagino que han oído hablar. Fenómeno del anciano. Anciano en Italia, una ciudad donde ocurrió un fenómeno bien extraño. Y como ese, muchos. Voy a nada más narrar uno solo. Un anciano, un sacerdote, en el siglo VIII, IX, celebraba la Eucaristía y tenía dudas de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Él estaba celebrando y de repente se cayó de rodillas a llorar. Todo el mundo se acercó. El cuerpo del Señor se había transformado en un pedazo de carne. Y la sangre se había transformado, en el cáliz se había transformado en sangre. Ese fenómeno quedó ahí. Ese fenómeno, ¿saben qué? Todavía está ahí. Todavía el cuerpo y la sangre están ahí, pedacitos de carne. La NASA ha hecho estudios. Permitieron a la NASA hacer estudios y descubrieron que en la carne, en lo que había allí, que se suponía que era carne, descubrieron células de miocardio humano, empapado con sangre de tipo AB positivo. Y lo que había eran 5 coágulos de sangre humana, sangre de tipo AB positivo. Todavía hoy ese milagro está expuesto en un cáliz de cristal y expuesto en la forma, en Lanciano, en Italia. Y por si no lo sabían, la sangre por si acaso, puede ser casualidad, pero la sangre de los estudios que se hicieron en el manto de Turín, de ese hombre que fue crucificado, es simplemente AB positivo también. Por lo tanto, es interesante pensar la posibilidad de que a lo mejor sabemos hasta el tipo de sangre del Señor Jesús. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Regresamos con ¿Cuál es la verdad?
Sin embargo, es curioso estos fenómenos. Pero estos fenómenos, claro, para quien no es creyente católico, dirán eso lo hizo el demonio. Sí, sí, de verdad. Un no creyente dice que si ocurre ese fenómeno fue Satanás que lo hizo. Yo he oído eso. Y entonces por eso estos fenómenos sirven para reforzar la fe eucarística de aquel que la tiene débil. Hay gente que cree en la Eucaristía y si oye esto, le agrada oírlo, pero que cree tanto en la Eucaristía que no le es tan relevante oírlo. Pero hay gente que dice, Satanás fue que hizo eso. Si eso ocurrió, lo hizo Satanás. Nunca me olvidaré yo. Una vez me acuerdo yo en la Casa España, hablando con un hermano separado, que hablaba de que el mundo tenía 6.000 años de edad, porque así lo decía la Biblia. Me lo dijo así mismo. El mundo tiene 6.000 años de edad. Y yo le dije, pero, ¿y si apareciera unos huesos que tienen más de 6.000 años? ¿Qué sé yo? Algún hueso que dijera que tenía 100.000 años. ¿Qué pasaría? Él me dijo, pero con toda candidez, pero lo juraba, él lo creía. Él dijo, si aparecen esos huesos, fue Satanás que los puso ahí para engañar a la humanidad. Y ahí descubrí yo la incapacidad de diálogo de algunos hermanos, en los cuales el diálogo es una realidad imposible. Porque cuando se dice que el mundo si tiene menos de 6.000 años, porque Adán vivió hace 6.000 años, si hay unos huesos que son de 100.000, estamos demostrando que como son 6.000 la edad del mundo, eso lo puso Satanás para engañar al mundo. Señores, eso se llama rayar en el absurdo. Y por eso es importante el ecumenismo, pero es importante también la apologética, para que nuestra Eucaristía no sea simplemente desechada de un plumazo, simplemente porque él entendió una persona en la Biblia que eso fue Satanás. Por favor, no llamemos de Belcebú lo que viene de Dios, porque si no podríamos estar cometiendo un grave pecado contra la acción del Espíritu Santo. La reconciliación, otra de los grandes regalos. Un punto espinoso en el diálogo es el perdón de los pecados. Jesús mandó a los suyos a predicar el perdón de los pecados. Lucas 24, del 44 al 47. Se predicará el perdón de los pecados. O sea que dentro de la predicación de Jesús, que Jesús manda a los suyos, predica anunciar el perdón de los pecados. Esa es una de las finalidades de la acción apostólica. Y no solamente esto, sino que para esto Jesús le confiere a los suyos, a los apóstoles, cuando se les aparece, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, en el versículo del 23, Jesús dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. O sea que ellos no son solamente testigos de decir, usted se arrepintió, mire, yo creo que Dios le perdonó. No, le dio autoridad para retener y para perdonar. Para retener un pecado y para perdonar un pecado. Esto es algo muy serio. Porque hay gente que dice, yo no me confieso ante un hombre que es pecador como yo. ¿Por qué me voy a confesar con alguien que es tan pecador? A lo mejor es más pecador que yo. ¿Y por qué me voy a confesar con ellos? Pero Jesús le otorgó a los suyos, a hombres débiles, les otorgó la potestad para en su nombre perdonar pecados. Porque a quienes le perdonan, en mi nombre le perdonan el pecado, le quedan, y yo perdono, y los sacerdotes perdonan en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, no se puede negar que Dios le pueda conceder a un hombre el poder de perdonar porque lo hizo con los suyos. La pregunta es si después continuó esa práctica. La pregunta ahora viene a decir, ¿esa potestad se la entregó solamente a los apóstoles?
O sea que cuando el último de los apóstoles murió, ya no hay nadie más que pueda perdonar pecados. Señores, esto sería un chiste de muy mal gusto. Que Dios haya permitido a la humanidad durante 40 años gozar de un perdón y que después lo ha negado porque ya no existe nadie que pueda perdonar de ahí en adelante. Óigame, ¿por qué no viví en aquella época donde me podían perdonar pecados? Y se murió el último de los apóstoles y no hay sucesión apostólica, por tanto se acabó el perdón de los pecados, por tanto el perdón tiene que ser yo pidiéndole perdón a Dios y confesándose con Dios directamente. Qué pena sería, qué triste sería que Dios hubiese previsto una gracia así solamente para 40 años de la humanidad. Y nosotros 2000 años. ¿Qué haríamos con nosotros 2000 años? Francamente, eso me hace una imagen de Dios que sería muy diferente a la que yo tengo. Si Dios hubiese otorgado esa gracia solamente a esos hombres y no a sus sucesores. Por eso es que es importante este pasaje. Yo no me confieso ante Dios, ante los hombres que son pecadores. Eso es fácil. Es muy chula esa expresión, porque esa expresión es que es humillante confesarse. Yo no sé ustedes. Es humillante. Es más fácil confesarse con Dios. En la cama, en la noche, perdón Dios, perdón por eso. Es más fácil así. Pero ya en el inicio del ministerio, Juan Bautista en su ministerio, ya al ir a bautizarse en el capítulo 3 del versículo 6 de Mateo y el capítulo 1, versículo 5 de Marcos, ya presenta a Juan Bautista que cuando bautizaba ellos confesaban sus pecados. Eso es un acto de conversión, confesar su pecado. Y eso que no era un sacramento. Pero confesarse implica ser humilde. Y si usted no es humilde, yo entenderé que usted no quiera decirle a alguien lo que usted ha hecho. Él es sucio, a lo mejor el sacerdote. Miren, le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene un bebé y hay un hombre sucio, grajoso, sucio, feo, pero con jabón, y un hombre limpio, impecable, pulcro, con un smoking, con un frac, y no tiene jabón, y usted quiere lavarlo, ¿a quién se lo entrega? ¿Al que tiene jabón? Porque él tiene lo que el otro no tiene. Él tiene lo que limpia, que no es él. El ministro no es el que limpia. El ministro es el que tiene el jabón, sucio o limpio. Claro, al ministro le conviene estar limpio, pero ciertamente el ministro es el que tiene el jabón. Y el hombre más bueno del mundo, si no tiene el jabón, no puede limpiar, aunque él esté limpio. Bendito sea él, pero él no tiene esa encomienda de poder ser instrumento para que otros se limpien también. ¿Ven esa imagen? Para entender que en el sacramento de la confesión no hay que ser tan cerrado. Hay que creer en el ministerio y hay que ser humilde. Los humildes se confiesan. Los demás, claro, siempre encontrarán 1001 excusas para que desaparezca. Definitivamente la Reforma quiere que desaparezca este ministerio, porque ellos no lo tienen en su iglesia. Ellos no tienen en su iglesia el sacramento de la Eucaristía, no tienen el sacramento de la confesión y por tanto quieren evitar que la gente se confiese. Y yo me pregunto, ¿a qué ángel, a qué ser le puede interesar que los hombres no reciban el perdón sacramental? ¿A quién? ¿A quién? A Satanás. Solamente Satanás querría que no recibiéramos el perdón de los pecados. Claro, lo más fácil es negarlo. Pero aquí viene un punto importante que es, Jesús lo instituyó. Y si Jesús lo instituyó, Jesús tenemos que entrar en el camino difícil, porque es más fácil y es más peligroso no confesarse. Hay una historia muy curiosa de Lutero, no sé si lo sabían. Lutero, cuando su mamá estaba muriendo, ella, que había sido católica,
a pesar de los líos que sabía que tenía Martín, su hijo, con la iglesia, le dijo antes de morirse: Martín, yo creo en ti y yo creo en tu buena fe. Y yo me quiero convertir antes de morirme en tu iglesia, a tu religión. Ahora que estoy muriendo. Las palabras de Martín Lutero fueron esas a su madre: no, mamá, no. Porque mi religión es mejor para acá, pero la tuya es mejor para allá. Así que mejor quédate ahí. Otra experiencia muy bella de la confesión fue la de Karl Rahner y Karl Barth, dos de los más grandes teólogos que ha tenido el siglo XX. Karl Rahner, jesuita, católico; Karl Barth, metodista, protestante, luterano protestante. Eran grandes amigos, eran alemanes ambos, tocayos, Karl Barth, Karl Rahner. Karl Barth estuvo enfermo, estuvo a punto de morir, se enfermó. Y Karl Rahner, su gran amigo, lo visitó. Y estuvieron reunidos, estuvieron hablando. Y Karl Barth le dijo a Karl Rahner: Karl, ¿tú no me podrías confesar? Y él le dijo: tú sabes que no, tú no eres católico, no te puedo confesar. Pero yo quisiera que me oyeras en confesión como si me estuviera confesando. Y le habló, desahogó todo. Y cuando finalmente habló y habló todo, sacó todo lo que había dentro. Y Karl Rahner oró por él, no le dio la absolución, sino que oró por él. Él dijo: Karl Barth, qué cosa tan hermosa. Trata, Karl, de que en tu iglesia nunca quiten eso. Qué cosa tan bella es poder confiar lo que uno lleva a otro. Y más todavía cuando en ello se cree que se recibe el perdón de los pecados. Por tanto, es importante entender que el sacramento de la confesión, mientras más se acerca al momento de la muerte, más la persona lo va buscando. Mientras está lejos, es jovencito, hay muchos años por vivir. Ay, hombre, comenzar a contar las cosas de uno a uno, ay no. Pero ese es el que tiene el jabón. No sabemos cuándo es el día, pero sí sabemos que ese es un sacramento instituido por Cristo directamente, conferido a los apóstoles y que sin duda se ha estado prolongando a lo largo de 20 siglos para que sea de bendición para todos aquellos que lo usufructúan con frutos abundantes. O sea que el sacramento de la reconciliación, otra de las grandes perlas preciosas de la iglesia, por las cuales veo la gracia en la nuestra.